Hola a todos, bienvenidos a esta lección sobre el derecho preventivo en el cumplimiento normativo, compliance, en medios digitales en la Unión Europea. Mi nombre es Alonso Hurtado, soy abogado y especialista en compliance, en entornos tecnológicos y actualmente ejerzo mi actividad profesional en España, sin perjuicio de que los diferentes proyectos en los que al final acabo trabajando en muchas ocasiones tienen elementos internacionales. En primer lugar, una agenda para identificar cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo de la lección. En primer lugar, lo relativo a Privacy Compliance, novedades, concretamente nos centraremos en las novedades específicas del Reglamento General de Protección de Datos recientemente aprobado en la Unión Europea. En segundo lugar, nos centraremos en ID Compliance o identificación electrónica, concretamente en las novedades del nuevo Reglamento de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, que viene a unificar en todo el territorio de la Unión Europea todo lo que tiene que ver con servicios de confianza, firma electrónica y demás elementos necesarios para la unificación de un mercado único común electrónico. En tercer lugar, nos centraremos en los aspectos específicos de compliance en materia de compraventa a distancia y protección de consumidores, específicamente, sobre todo, en cuestiones de venta a distancia a través de Internet, de comercio electrónico, propiamente dicho, ya sea comercio electrónico desde dispositivos fijos o comercio electrónico desde dispositivos móviles, en definitiva, venta a distancia a través de medios electrónicos. Y en último lugar nos centraremos de forma muy sucinta en aquellos aspectos propios de cumplimiento normativo, de compliance, relacionados con el marketing, con la publicidad online. Todos ellos aspectos de rabiosa actualidad, al menos en Europa, y con un alto grado de litigiosidad. En los últimos tiempos con bastante grado de litigiosidad. Los objetivos, básicamente identificamos las principales novedades en materia de T-Compliance y derecho preventivo en el territorio de la Unión Europea. En segundo lugar, brindar y poner a disposición de los alumnos las recomendaciones para lograr la adecuada implantación de modelos preventivos en sus organizaciones, modelos preventivos relacionados con las materias anteriormente referenciadas. Y, en tercer lugar, y de forma genérica, por así decirlo, identificar las mejores prácticas relacionadas con los siguientes aspectos: protección de datos, privacidad, ciberseguridad, protección de consumidores y usuarios y marketing y publicidad online. Sin más dilación, comenzamos con el primero de los módulos de Privacy Compliance y, como digo, como decía anteriormente, nos centramos en las novedades del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Como bien sabréis, recientemente la Unión Europea ha aprobado una única norma que entrará en vigor a mediados del año 2018, una única norma para unificar en todos los 28 estados de la Unión Europea todo aquello que tenga que ver con normativa de privacidad y, en definitiva, de protección de datos de los ciudadanos europeos. Esto, sin duda alguna, era algo muy esperado, muy necesario por parte especialmente de la mayoría de las compañías, en definitiva, porque al final la mayoría de las compañías son cada vez más globales, cada vez operan más a través de medios tecnológicos y se les hacía extraordinariamente difícil poder operar en diferentes estados miembros de la Unión Europea, en los que, a pesar de que había una directiva europea que unificaba bastante algunas cuestiones, existían bastantes otras cuestiones bastante, digamos, ¿cómo decirlo?, abiertas, y que los propios estados habían establecido sus propias regulaciones nacionales, ¿no? Eso, evidentemente, introducía un grado de complejidad muy elevado y, bueno, esta norma viene a unificar criterios, por así decirlo. No obstante, a mí me gusta decir siempre que este reglamento europeo general de protección de datos es un reglamento europeo,
pero con vocación de directiva, ¿vale? Porque si leemos ese reglamento europeo, vemos como hay referencias permanentes a que determinadas cuestiones, en determinados puntos, y siempre partiendo de una unificación normativa clara y evidente, como no puede ser de otra forma por parte de un reglamento, permite a los estados, digamos, un cierto grado, un cierto margen, digamos, de regulación. ¿Okay? Es una norma con una vocación clarísimamente, con un corte clarísimamente de tendencia anglosajona y no de tendencia continental, en la medida en que utiliza y plasma una serie de principios que sin duda alguna tienen su origen en normativas más anglosajonas que normativas continentales, tales como el principio de accountability, que ahora comentaremos, tales como el no definir unas medidas de seguridad específicas, sino definir simplemente unos principios de seguridad mínimos que deberían garantizarse y deberían cumplirse por parte del sistema, perdón, por parte de los responsables de ficheros y a su vez también de los encargados de tratamiento de esos ficheros. Es decir, hay muchos elementos que nos hacen pensar que, bueno, pensando en un grado de mayor coherencia de esa normativa y sobre todo pensando en lograr que fuera firmable por parte de 28 estados, y pensemos lo difícil que es eso, las negociaciones interminables que implica ese proceso, lograr que 28 estados firmen un único texto normativo no es fácil, ¿vale? Entonces, al final, por eso digo que es un reglamento con cierta vocación de directiva. Desde el punto de vista de las novedades, bueno, a continuación lo que hacemos es listar las principales, las que desde mi punto de vista son las principales novedades introducidas por el reglamento. En primer lugar, por ejemplo, en materia de derechos de los ciudadanos, se introducen dos derechos inexistentes hasta la fecha. Hasta la fecha teníamos el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos de carácter personal. El reglamento europeo introduce dos adicionales, como son el famoso derecho al olvido y adicionalmente el derecho a la portabilidad de los datos. El derecho al olvido, bueno, qué decir de él, todos sabemos que tiene su origen, digamos, en la sentencia del caso Costeja, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que viene a hacer es a reconocer el derecho por parte de los ciudadanos a que sus datos no sean tratados por parte de buscadores de Internet, ¿vale? Es decir, que desaparezcan esos resultados de búsqueda, contradiciendo lo que dice así la Directiva Europea de comercio electrónico, servicios, perdón, la Directiva Europea y en España concretamente la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la cual dice que los prestadores de servicio a la sociedad de la información, como son los buscadores de Internet, no tienen obligación ni responsabilidad, al menos no de forma directa, respecto a los contenidos que acaben indexando. Bueno, en este caso la normativa es clara, dice, viene a refrendar lo que ya había dictado en su momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es básicamente darle un derecho nuevo a los ciudadanos, que no deja de ser en cierta medida un cierto derecho, una cierta derivada del derecho de cancelación de datos o del derecho de oposición de datos anterior. Es una derivada, pero que tiene entidad propia, ¿vale? Por otro lado, el derecho a la portabilidad de datos. El derecho a la portabilidad de datos básicamente establece el derecho por parte de los ciudadanos a poder solicitar a cualquier responsable de fichero una copia de toda la información que tenga toda la información relativa a sus datos personales que tenga ese responsable de fichero o ese encargado de tratamiento. Una copia que tiene que estar en formato interoperable, entre comillas, reutilizable, para poder comenzar a utilizar, a explotar esos datos en otros servicios o en otras plataformas, sin necesidad de tener que, entre comillas, ir introduciendo de nuevo uno a uno cada uno de los datos, ¿vale? Bueno, en definitiva, al final, la mayoría de las compañías que están haciendo la implantación de este tipo de este derecho, concretamente, en sus sistemas de información, lo que están verificando es que es posible exportar de sus sistemas de información en formato .xml, formato autoejecutable, autosuficiente, que permite poder, digamos, importar esa información posteriormente. También se está utilizando bastante el punto CSV.
En segundo lugar, la creación de la figura del delegado de protección de datos, o el Data Protection Officer, el DPO famoso, que no viene a ser más que la figura de... Ya existía previamente en algunos estados. Alemania, por ejemplo, ya lo tenía instaurado desde hacía bastantes años. España tiene una figura parecida, no igual, pero parecida, que era, en España lo denominamos responsable de seguridad. Nuestra legislación lo denominaba responsable de seguridad, que lo que vienen a hacer básicamente es, digamos, encomendar a una figura específica, a una persona específica dentro de las organizaciones, que será la encargada de todo aquello que tiene que ver con privacidad y con protección de datos personales, ¿vale? En definitiva, al final es el que vela permanentemente porque se dé cumplimiento a la normativa de protección de datos en todas aquellas actividades de la compañía en las cuales los datos personales, el tratamiento de datos personales esté implicado. Como digo, es una figura, y esto es importante de tenerlo en cuenta, es una figura que no es incompatible con otras funciones dentro de la compañía, o así lo establece el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos. En segundo lugar, es una figura que no, digamos, tiene que depender, y así lo dice el propio reglamento, tiene que depender en la medida de lo posible del más alto nivel dentro de la compañía, es decir, en la medida de lo posible debe depender directamente de ¿cómo decirlo?, el consejo de administración, digamos, de los órganos de administración de la propia compañía. En segundo lugar, debe contar con los medios, por así decirlo, tanto temporales como económicos, como también, ¿por qué no?, personales. Tiene que contar en la medida de lo posible con la máxima, digamos, de disponibilidad, lógicamente, dentro de los cánones, vamos a llamarlos normales, y lógicamente atendiendo a las particularidades propias de cada organización. Y en definitiva, tiene que ser el nexo de unión entre los titulares de los datos, la empresa en cuestión que trata los datos, la entidad o la organización que trata los datos, y a su vez las autoridades nacionales e internacionales en materia de protección de datos. Es, como digo, de hecho una de las obligaciones es que hay que notificar el nombre y los datos de contacto a las autoridades de control nacionales e internacionales, europeas en este caso. Hay que notificar los datos de contacto para poder gestionar cualquier posible brecha de seguridad que se pudiera dar, cualquier labor de inspección por parte de la autoridad. Es en definitiva el nexo de unión. Respecto al perfil de esta persona, si debe ser un perfil jurídico o debe ser un perfil técnico, es algo que se está debatiendo mucho. Lo que viene a decir el reglamento básicamente, de forma muy genérica, pero básicamente lo que viene a decir es que tiene que tener formación y capacidad suficiente. Ojo, no habla de que tengas que tener certificaciones para ello. Tienes que tener formación acreditada y formación y capacitación suficiente como para poder gestionar, digamos, el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Y esto implica que tienes que tener conocimientos tanto jurídicos, muy grandes, evidentemente, como también conocimientos técnicos, también bastante relevantes, ¿vale? Al final es una conjunción ciertamente complicada de lograr. En España es una conjunción no muy habitual, perfiles juristas al mismo tiempo con grandes conocimientos, profusos conocimientos en materia técnica, especialmente en seguridad, pero no, como digo siempre, no imposible. Además estoy seguro que va a ser uno de los campos, por así decirlo, desde el punto de vista de empleo, más que va a sufrir o va a experimentar uno de los crecimientos más importantes en los próximos años. Estoy completamente seguro de ello. Respecto a otro de los elementos también importantes, se establece la obligación por parte de las entidades de hacer girar todo su sistema de cumplimiento de la normativa de protección de datos alrededor de un análisis de riesgos o una evaluación de impacto, ¿vale? Concretamente, respecto a qué hay que analizar los riesgos. Hay que analizar los riesgos respecto al tipo de datos que estamos tratando, respecto a las finalidades para las que las estamos tratando, respecto a los sistemas de información con los que estamos tratando esos datos personales y respecto a las circunstancias, por así decirlo, en la que tratamos o pretendemos tratar esos datos personales. Ese análisis de riesgo debe ser realizado de forma previa al inicio del tratamiento,
con el fin de poder determinar cuáles son las medidas, tanto jurídicas como organizativas, como de carácter técnico, que vamos a adoptar para dar cumplimiento a la normativa, digamos, ¿no? A las obligaciones que en definitiva acabamos teniendo como prestadores. Ese análisis de riesgos, el propio reglamento introduce la necesidad de que sea realizado conforme a los criterios, digamos, los estándares, vamos a llamarlo así, y criterios comúnmente aceptados en el mercado a la hora de realizar análisis de riesgos. Para esto, como digo siempre, hay estándares internacionales, sobre todo hay suficientes estándares ISO y de otro tipo de estándares también. Si vamos a Estados Unidos no serán ISO, serán otro tipo de estándares, pero en definitiva todos o casi todos acaban diciendo algo muy parecido, ¿vale? Estableciendo una metodología muy unificada, muy uniforme de analizar, de identificar primero, después de analizar y después de gestionar esos riesgos. En segundo, bueno, en cuarto lugar, creo que es, sí, el cuarto lugar, es obligatorio necesariamente, ¿vale? Es obligatorio registrar documentalmente cada operación de tratamiento. Es decir, en algunos países, concretamente en España, era obligatorio inscribir los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, el reglamento viene a suprimir esa obligación de inscribir los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí obliga a tener trazado, por así decirlo, 100%, documentalmente todos los tratamientos de datos que haga la compañía, ¿vale? Esto lo que viene a hacer básicamente es que nos quita una obligación formal, como era un mero trámite, vamos a llamarlo burocrático, de inscribir los ficheros ante la agencia, pero sin embargo nos obliga, nos refuerza, por así decirlo, nos intensifica la obligación de llevar ese registro, esa traza interna dentro de nuestra organización. ¿Dónde? Hay que llevarla de forma documental, ¿vale? No vale con hacerlo de otra forma, sino que tiene que ser documentalmente, tenemos que tener capacidad de poder acreditar cuáles son todos los tipos de tratamiento que estamos llevando a cabo que impliquen tratamiento de datos de carácter personal. Siguiente obligación, se establece la obligación de notificar a las autoridades de control, a las autoridades competentes, notificar cualquier tipo de brecha de seguridad. Además se establecen unos plazos bastante, digamos, laxos, bastante cortos, como son exactamente, se establece la obligación de notificar cualquier tipo de brecha de seguridad que pueda, ojo, no dice que haya afectado, sino que pudiera haber afectado a cualquier fichero con datos de carácter personal, le obliga a notificarla en el plazo máximo de 72 horas. Como os imagináis, es un plazo bastante corto y en que en algunos casos, y dependiendo de qué tipo de brecha de seguridad haya sido, no es ni siquiera factible el poder identificar hasta dónde ha llegado esa brecha de seguridad, ¿vale? En ese plazo, dependiendo de cómo haya sido el ataque, por así decirlo, no es del todo sencillo lograrlo, ¿vale? Bueno, con independencia también la norma, es cierto que el regulador en un determinado momento decidió introducir una breve, digamos, un último párrafo en el texto normativo en el cual dice, oye, se da la situación en que no eres capaz de determinar cómo, digamos, qué daños, entre comillas, han podido producir con esa brecha de seguridad, basta con que me la notifiques y me fundamentes el por qué no me lo puedes decir, al menos no me lo puedes decir de forma inmediata, ¿vale? Sí a posteriori. Que evidentemente me lo tendrás que acreditar debidamente. También se establece la obligación, muy interesante también este punto, esta novedad, de obtener una autorización previa para determinados tipos de tratamientos. Es decir, por ejemplo, tratamientos en los cuales estemos hablando, por ejemplo, por poner un ejemplo, datos masivos de carácter financiero para, mediante la aplicación de técnicas de Big Data, lograr obtener no sé qué ratios y no sé qué X beneficios, tienen que ser previamente validados por parte de la autoridad, ¿vale? Es decir, no para determinados tipos de tratamiento, que por supuesto vienen perfectamente tasados en la norma, digamos, requieres ciertas autorizaciones previas, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente son tratamientos extraordinariamente
complejos, extraordinariamente con un riesgo muy elevado, por ejemplo, porque hay datos financieros, por ejemplo, porque hay datos de salud de las personas, datos genéticos, datos biométricos. Todo eso requiere pues ciertas obligaciones, ¿no? que hay que darle, digamos, el legislador quiere que se le ponga un mayor control, por así decirlo, ¿no? Más cuestiones. Se establece, bueno, estas son obligaciones más, bueno, obligaciones, novedades un poco menos, de menor digamos, enjundia, que son básicamente, se establece la obligación de clarificar aún más cómo se traslada la información en materia de privacidad y protección de datos a los titulares de datos personales, ¿vale? Adicionalmente, se establece también un incremento extraordinario de las cuantías de las sanciones. Básicamente se toma en cierta medida como modelo de referencia los criterios de sancionatorios establecidos en materia del derecho a la competencia, que básicamente basan sus sanciones en tantos por cientos variables sobre el volumen de negocio, de facturación, perdón, global de las compañías. Os podéis imaginar las sanciones, depende de qué tipo de compañías, hasta dónde podrían llegar. Son abismales, cantidades extraordinarias, pudiendo ser desde hasta 20 millones de euros y de ahí en adelante. Podrían llegar, lógicamente están reservadas para los casos más graves, pero sí es cierto que se intensifica bastante la responsabilidad, digamos, el régimen sancionatorio se intensifica bastante por parte del legislador. Se establece también muy interesante el concepto de ventanilla única para que los ciudadanos interesados puedan efectuar trámites, aunque estos afecten a autoridades en materia de otros estados. Básicamente lo que establece es la obligación de las autoridades de protección de datos de los 28 estados miembros, de tal forma que si yo le pido algo a la autoridad irlandesa, en lugar de tenerme que ir a Irlanda para pedírselo, se lo pueda pedir a la española para que ella lo tramite con la irlandesa, ¿vale? Y viceversa también. Esto evidentemente facilita mucho las cosas, dependiendo en qué mercado estemos y en qué situación nos encontremos, facilita bastante las cosas. Establece también obligaciones para nuevas categorías especiales de datos. Por ejemplo, establece la obligación, habla expresamente el reglamento de datos genéticos y de datos biométricos, definiéndolos a cada uno de ellos, en la medida en que eran datos que, si bien vía resoluciones, si bien instrucciones e informes jurídicos de las agencias de protección de datos nacionales, habían al final categorizado en un determinado nivel, por así decirlo. La mayoría de ellos eran datos la mayoría, los dos ejemplos que he puesto eran datos de nivel alto. Ahora, digamos, ya tenemos un régimen específico establecido para esta tipología de datos. Se introducen claramente para que no haya lugar a dudas y, oiga, en lugar a interpretaciones. Un dato biométrico es un dato sensible, con independencia de si estemos en Polonia o si estemos en Alemania o en España. Siempre va a ser un dato sensible. Y eso viene a unificar, pues, diferentes criterios que se habían ido produciendo en la Unión Europea conforme iba pasando el tiempo. Y también se establecen nuevos principios en relación a las obligaciones de información, intensificando, digamos, la obligación de transparencia y digamos, obligando a los responsables de tratamiento a hacer esa información mucho más clara, minimizando, por así decirlo, los mensajes para que sean más claros, más directos, más comprensibles, en definitiva, por la ciudadanía europea. El siguiente slide, me gustaría centrarme un poco en algo que ya hemos hablado anteriormente, que son las funciones y tareas del Data Privacy Officer. Entre otras cuestiones, las funciones se van a, digamos, esta tabla no quiere ser la única tabla o digamos, el documento máster, digamos, de cuáles son las funciones, porque todas totalmente definidas por la normativa, sin perjuicio de que, bueno, están esbozadas. Al final, desde el punto de vista de asesoramiento jurídico, va a tener que ocuparse de elaboración de informes, va a tener que hacer evaluaciones de impacto, todas las evaluaciones de impacto que haya que hacer, y va a tener que implementar la privacidad por el diseño o por defecto, que es una de las novedades también introducidas por el reglamento, que viene a decir, oiga, si usted va a tratar datos personales, antes de iniciar el tratamiento de datos personales, tiene obligación de
digamos, definir ese tratamiento de datos personales de forma digamos, orientada a la protección de esos datos personales, ¿vale? No lo puede hacer primero definir usted un proceso, un workflow de tratamiento de información sin tener en cuenta, por defecto, que este tratamiento debe cumplir la normativa vigente, los requisitos establecidos en el reglamento. Igualmente establece unas obligaciones de control, de controller, entre comillas, de cumplimiento normativo, y aquí aparece por primera vez el principio de accountability que decía al principio, como una de las novedades también del reglamento, en la cual es el compliance officer el que deberá velar por poder acreditar que la compañía, la entidad, ha sido todo lo diligentemente posible, es decir, no se podría decir que esa empresa no ha cumplido con su deber de diligencia debida sin perjuicio de que se haya producido un incumplimiento de la normativa de protección de datos. Es ahí donde se centra la normativa a la hora de determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad por parte de la organización. Desde el punto de vista de seguridad, evidentemente el compliance officer no tiene que ser el que vaya una a una implantando todas las medidas de seguridad dentro de la organización, pero sí es posible es necesario que la organización, el compliance officer dentro de la organización, sea responsable de dar soporte, asesoramiento a los técnicos, a los especialistas en seguridad de la información que se ocupan de implementar cada una de las medidas concretas de seguridad de la información y verificar que esas medidas de seguridad son realmente efectivas, que al final es una de las principales funciones del compliance officer, es verificar, oiga, genial, ha usted implantado todas estas medidas, pero ¿son realmente efectivas dentro de su organización? Bueno, en siguiente lugar, tendremos, pues, lógicamente, las auditorías periódicas, que son obligatorias, llevarlas a cabo, como venía siendo de aquí para atrás en la normativa actual, digamos, la normativa que tenemos actualmente vigente en todos los Estados miembros, la obligación de revisar, por así decirlo, cada X tiempo que se está cumpliendo la normativa, o obligación también de formación y concienciación, obligación de cooperación institucional, pues como digo, con las autoridades de control, solicitud de autorizaciones previa para el tratamiento de datos personales en los casos que enunciábamos anteriormente, y relaciones también con los titulares de los datos, pues verificar que se cumplen los plazos y la atención, por así decirlo, de los derechos ARCO, y en algunos casos también, ¿por qué no?, actuar también como mediador, como especialista en datos personales, mediar en aquellos casos en los que haya conflictos para evitar, digamos, que esos conflictos acaben llegando digamos, al orden jurisdiccional, si estuviéramos en recurso, si llegamos a la vía contenciosa, o incluso, porque no antes, evidentemente, a la vía administrativa, evitar que se llegue, como digo, siempre que se llegue a las manos, ¿no? Intentar solucionar el problema antes. Bueno, aquí, como decía antes, el perfil del compliance officer tiene que ser especializado en protección de datos, evidentemente tienen que tener capacitación y formación TIC, valorándose si las certificaciones, si es que existen, las titulaciones / certificaciones, si es que existen, con independencia que no son taxativas, ¿vale? Evidentemente hay gente que no tiene, profesionales que no tienen esas certificaciones y sin embargo son probablemente en algunos casos incluso más expertos que gente que sí dispone de esas certificaciones. Debe tener conocimiento del negocio y de sus procesos en la medida en que, para poder dar cumplimiento al Privacy by Design, tienen que estar metidos en todos ellos, en todo el meollo, digamos, del diseño, digamos, de esos procesos de negocio. Y, como digo, tiene que ser un perfil mixto, jurídico, técnico y organizativo, uniendo esos tres factores. Respecto a la evaluación de impacto, por ahondar un poco más en ella, por ser al final la piedra angular sobre la que debería girar todo lo que tiene que ver con datos personales y con las medidas que después se van a implantar dentro de la organización. Lo primero que tiene que hacer la organización para hacer una evaluación de impacto, en primer lugar, es analizar las necesidades, y en esto viene determinado por cuáles son mis obligaciones normativas, ¿vale? Es decir, qué obligaciones me establece la normativa aplicadas a la actividad que yo voy a llevar a cabo. Y en función de eso yo voy a determinar cuáles son mis necesidades. En segundo lugar,
y para poder hacer ese análisis adecuado de necesidades vamos a describir los flujos de información. Como digo, el flujo de vida, digamos, del dato personal es necesario definirlo porque en función de ese workflow que definamos, si lo hiciéramos en un papel, que de hecho en un papel o en un software de creación de workflows, nos permite poder definir, identificar riesgos que pueden ir produciéndose a lo largo de la vida de la vida, digamos, del dato, ¿no? Del dato y de todos los procesos que se van a llevar a cabo posteriormente con ese dato. En tercer lugar, eso es lo que nos va a permitir, una vez que hayamos hecho ese workflow, ¿no? De cada proceso de datos de carácter personal, de tratamiento de datos de carácter personal, nos va a permitir identificar los riesgos, que a su vez nosotros lo que vamos a hacer es evaluarlos y categorizarlos, ¿vale? Entre bien 5 niveles, muy alto, muy bajo, alto, medio y bajo, o bien 3 niveles, alto, medio o bajo. Normalmente eso lo suelo hacer entre 3 o en 5 niveles y bueno, cualquiera de las dos formas es perfectamente válido. Al mismo tiempo, una vez tengamos categorizados nuestros riesgos, ¿no? Identificados y analizados y categorizados nuestros riesgos, deberemos llevar a cabo el análisis del cumplimiento. Es decir, con respecto a esos tratamientos de datos que tienen esos riesgos específicos, deberemos analizar qué grado de cumplimiento tiene nuestra organización al respecto. Es decir, qué grado de cumplimiento tenemos respecto a qué. Respecto a, en este caso, a la normativa de protección de datos que nos es de aplicación. Una vez hemos terminado, llevaremos a cabo un informe de riesgos. Un tema muy importante es que tiene que ser un informe de riesgos vivo, es decir, no es un informe que hagamos una vez y nos olvidemos de él, sino que conforme la compañía va evolucionando, se van creando nuevos servicios, se van desapareciendo otros servicios que implican tratamiento de datos, la organización tiene que, en definitiva, llevar a cabo el cambio, la modificación de ese análisis de riesgos. Ese informe final debe llevar asociado obligatoriamente un plan de adecuación. Ese plan de adecuación al final no es más que lo que va a dar pie a la implantación de las recomendaciones, de las medidas correctoras, mediante las cuales o bien vamos a eliminar los riesgos o bien vamos a poder gestionar adecuadamente los riesgos para mitigar a su vez esos riesgos, ¿vale? Por último, y como todo ciclo PDCA de mejora continua, por así llamarlo, el sistema, como digo, no debe ser estático. El sistema tiene que estar en permanente cambio para lograr, digamos, que el sistema sea eficaz, efectivo y que realmente nos logremos, en definitiva, al final, lograr el fin último, que no solamente es el cumplimiento de la normativa, sino lograr que en ningún momento se dañe, digamos, el tratamiento de datos personales de los usuarios, en definitiva, los derechos fundamentales de los usuarios. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una evaluación de riesgos. Como os decía anteriormente, pues aquí tenéis categorizado los riesgos entre medio, alto, y aquí tenéis una radiografía, entre comillas, de una organización de prueba, en la cual lo que hemos hecho ha sido determinar, pues mirad, en este caso tendríamos 196 riesgos de nivel alto, es una organización muy grande, la que tomamos como base, 196 riesgos muy altos, medios 266 y bajo 202. Con esto que nos va a permitir, como decía antes, tomar decisiones, elaborar nuestro plan de gestión de riesgos de forma adecuada para poder tomar decisiones adecuadas en el tratamiento de datos personales y, por supuesto, reducir la posibilidad de tratamientos no adecuados, ¿no? o de riesgos asociados al incumplimiento normativo. Dentro de los PIAs, como os decía antes, el análisis de riesgos, en definitiva, siempre tiene que estar compuesto de tanto los aspectos jurídicos organizativos como los aspectos puramente técnicos. ¿Por qué digo que siempre tiene que estar compuesto de los dos? Porque dependiendo de los perfiles que tengamos, del perfil que seamos, si somos juristas o si somos técnicos,
normalmente vamos a decantarnos más, si somos juristas, por los jurídicos organizativos y si son técnicos, por los técnicos. Nada más lejos de la realidad. Debe garantizarse en todo momento que se cumplen ambos dos, porque ambos dos son obligaciones, dos grupos de obligaciones que vienen expresamente establecidas en la normativa, que tienen que ser cumplidas obligatoriamente y que, lo más importante, tenemos que tener capacidad de acreditación del dicho cumplimiento. Si no tenemos capacidad de acreditar ese cumplimiento, o mejor dicho, ese intento de cumplimiento para poder acreditar la diligencia debida, ¿no? Es decir, que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que no se produjera ese incumplimiento, pero que, sin embargo, se acaba llegando a un incumplimiento, pues porque las soluciones finales que se acaban, las situaciones que se van, las circunstancias y las situaciones que se van dando, al final acaban produciéndose pues, bueno, por caso fortuito y demás, ¿no? Más cuestiones. Esto, como decía antes, ya lo he explicado con relación al principio de accountability. Es esencial. Pensad que al final, sobre ese mapa de riesgos que obtengamos, que veíamos en el slide anterior, sobre este mapa, concretamente sobre el mapa que está abajo, no el de los gráficos superiores, es en base al cual vamos a tomar las decisiones de qué vamos a hacer en nuestra organización para reducir el riesgo, o en su caso también, ¿por qué no?, eliminarlo. Entrando más a fondo en relación a las notificaciones de seguridad, que os decía antes, obligación de notificación en tiempo máximo de 72 horas, se hace realmente complicado lograr esa notificación de forma tan sumamente rápida en depende qué circunstancias, ¿vale? Al final, lógicamente, el legislador yo creo que es consciente, me parece que es bastante consciente de que en algunas situaciones es prácticamente imposible. Primero porque ni siquiera el propio afectado, la propia entidad que haya sido hackeada, que haya sido sometida a un digamos, ataque informático, en muchas ocasiones ni siquiera puede ser consciente, porque los hackers son extraordinariamente buenos y se han ocupado de borrar cualquier tipo de rastro, ¿no? Con lo cual, bueno, no digo que sea imposible, pero en muchos casos estoy seguro que las notificaciones van a ser meras notificaciones. Oye, tenemos indicios de que hemos podido ser hackeados, por una de nuestra base de datos ha podido estar en entredicho, pero no estamos completamente seguros, por así decirlo, de hasta dónde nos ha dañado, digamos, hasta dónde nos ha llegado a afectar, ¿no? Cerramos el módulo de privacidad, de Privacy Compliance, saltamos las novedades del reglamento europeo, saltamos a identificación electrónica y concretamente saltamos a identificación electrónica con un recién estrenadísimo reglamento de identificación electrónica de servicios de confianza. En este caso, este reglamento fue aprobado en el año 2014, es el reglamento europeo 910/2014 y es un reglamento que ya tenemos en vigor en territorio UE. Está en vigor desde el pasado día 1 de julio, como digo, muy reciente su entrada en vigor, y poco a poco se van implantando ya las obligaciones derivadas de la misma, sobre todo en relación a los prestadores de servicios de certificación, digamos, que operan, digamos, en el mercado, y los prestadores de servicios de confianza que operan en el mercado. Dentro del ID Compliance o las principales novedades del reglamento eIDAS, vamos a seguir un esquema bastante parecido al que hemos seguido con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Al final, el eIDAS, en primer lugar, abandona ese criterio de la normativa anterior de tener legislación de firma electrónica, solo de firma electrónica, y pasa a hablar de identificación electrónica y servicios de confianza, es decir, conceptos mucho más genéricos que permiten englobar muchísimas más cuestiones, ¿vale? Concretamente, el reglamento de eIDAS, pues ahí tenéis el listado de los servicios de confianza específicamente que se expresan, digamos, regulan específicamente en el reglamento, como son el sello electrónico, como son la marca de tiempo electrónica o el sellado de tiempo, timestamp en su versión inglesa, el documento electrónico, el servicio de entrega electrónica certificada, notificaciones electrónicas, el servicio de autenticación de sitios web para garantizar la identidad y la seguridad de las transacciones realizadas a través de plataformas online, de sitios web.
estos son los servicios que define, pero cuidado porque el reglamento europeo deja abierta la puerta a que los Estados pudieran regular nuevos servicios de confianza a nivel local, en cada uno de los Estados. Esto podría llegar a tener un problema si algún Estado decidiera hacerlo, que es básicamente que si un Estado lo regula a nivel nacional, el resto de los Estados no tienen por qué obligarse a reconocer ese mismo servicio conforme a las especificaciones que ha establecido ese Estado, ¿vale? Con lo cual, no, por ahora ningún Estado nacional ha llevado a cabo la creación de nuevos servicios de confianza, pero bueno, podría plantearse la digamos, situación en la cual algún Estado decidiera, oye, pues yo considero que debería regularse también a nivel nacional, deberíamos regular este servicio de confianza, y bueno, ese servicio de confianza, después el resto de Estados decidirían si lo reconocen o no lo reconocen, o lo dan por válido o no lo dan por válido. Si no, se tendría únicamente validez en el territorio donde se hubieran reconocido, donde se hubieran validado, y a partir de ahí serían perfectamente utilizables dentro de ese ámbito. Esto desde un punto de vista, y ahora lo leemos desde un punto de vista tanto jurídico como técnico, lo que viene a hacer es a positivizar algunos servicios que eran permanentemente utilizados y demandados por el mercado y que hasta la fecha no tenían, digamos, un sustento legal, es decir, un artículo normativo específico dentro de la ley de firma electrónica o de la directiva, que ahora ya sí lo encuentra, ¿vale? Es decir, eran perfectamente utilizables y utilizados permanentemente por las organizaciones y reconocidos por los tribunales también, porque técnicamente eran perfectamente válidos, pero sin embargo no tenían un artículo específico para poder regularlo, ¿no? Para poder, digamos, decir, pues, oye, aquí es donde se lleva a cabo para llevarlo a cabo dentro de la organización, ¿no? Desde mi punto de vista es uno de los aspectos más claves de este reglamento, porque voy a introducir una regulación específica, ¿vale? Sobre muchas cosas que antes, bueno, estábamos ahí en un limbo en el cual no teníamos herramientas suficientes, al menos no herramientas legales y herramientas técnicas, bueno, a veces requería que tuviéramos que explicar más cosas de las que realmente era necesario explicar, ¿vale? Ahora lo tenemos muy claro, simplemente redireccionamos a una serie de artículos del reglamento y hay poco más que explicar. Importante también el que se diferencian dos tipos de prestadores de servicios de confianza. Se diferencian los prestadores cualificados y los no cualificados. Los cualificados son aquellos que han sido cualificados, homologados, por parte del organismo de supervisión y que han superado para ello, porque no pueden ser homologados previamente por el organismo de supervisión nacional, en el caso de España, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información, no pueden ser homologados hasta que no hayan pasado una auditoría que deben pasar por parte de un laboratorio independiente, externo independiente y previamente acreditado por el Organismo Nacional de Certificación, hasta que no hayan pasado la auditoría con ellos, ¿vale? Esa auditoría tiene que ser pasada cada 2 años y creedme que no es una auditoría sencilla, ¿vale? Ni tampoco barata, es bastante costosa y bueno, lo que viene a hacer es garantizar que esa entidad cumpla a rajatabla con todos y cada una de las medidas de seguridad necesarias para poder prestar en condiciones adecuadas cada uno de los servicios de confianza que anteriormente comentábamos. Y después tenemos la figura de los no cualificados, que son aquellos que prestan servicios de confianza y no están homologados por parte de un organismo de supervisión. La no homologación por parte de un organismo de supervisión puede ser por 2 motivos. Motivo 1, porque ese servicio de confianza no está regulado en el reglamento europeo y por tanto no tengamos normas contra las que poder regularnos, ¿no? Pero sin embargo son servicios que son demandados en el mercado, que garantizan una serie de derechos de los ciudadanos, perdón, una serie de derechos en todo momento y que técnicamente son digamos, intachables, por así decirlo, ¿no? Y que en caso de ser necesario, en sede judicial, es posible acreditar que las evidencias electrónicas que se generan son las adecuadas y que la identidad de la persona era la que decía ser y que la integridad de la información es la que decía ser, ¿no? Como digo, no son ni mejores ni peores. Es una clase, por así decirlo, en algunas ocasiones casi como si fuera una primera y una segunda división, y con eso no quiero decir que tengan que ser ni mejores ni peores, todo lo contrario. Son distintos, ¿vale? En algunas cosas sí podemos establecer ese criterio de mejor o de peor,
de mayor o menor seguridad. Desde luego, desde el punto de vista, desde el prisma puro de la seguridad, el hecho de haber pasado esas auditorías, evidentemente lo que te da es una seguridad absoluta de que esa entidad cumple a rajatabla todos los requisitos que tiene que cumplir. Y no haber pasado esa auditoría, esas intensas auditorías, pues bueno, deja lugar a dudas a que podría no darse cumplimiento a determinados aspectos desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Adicionalmente, desde el punto de vista de la firma electrónica, y ahora ya sí hablo de firma electrónica, hay que tener en cuenta que la firma electrónica, tal y como era entendido anteriormente, únicamente nos permitía, digamos, nos limitaba en cierta medida, bueno, en cierta medida, nos limitaba en medida absoluta la posibilidad de poder almacenar nuestros certificados de firma electrónica en un servidor remoto, en la nube, por así decirlo, de tal forma que nosotros no tengamos que llevar nada, simplemente lo único que tenemos que conocer es nuestra clave privada de nuestro certificado. Esto, evidentemente, el no tener que llevar nada y solamente tener que llevar en nuestras cabezas el certificado hace que la firma electrónica sea algo mucho más sencillo de aplicar en el día a día, dentro de nuestro día a día, ¿no? De los servicios que al final acabamos utilizando, de administración electrónica o de lo que fuera. Como digo, ese proceso, ¿no? Ahora el Reglamento Europeo lo matiza, ¿vale? Y concretamente lo matiza a la hora de definir, lo flexibiliza, como ponemos en la presentación, a la hora de definir la firma electrónica avanzada. En la medida en que lo que te viene a decir es, oye, son datos en formato electrónico, anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, que utiliza el firmante para firmar, debiendo cumplir con los siguientes requisitos. Uno, que esté vinculada esa firma al firmante de manera única. Después, que permita la identificación del firmante, ¿vale? Y tercero, haber sido creado utilizando datos de creación de firma electrónica que el firmante pueda utilizar, y aquí viene el detalle, por eso está subrayado, con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo. Ese con un alto nivel de confianza, antes eso no existía en la definición anterior de firma electrónica reconocida o avanzada, y esto lo que nos hacía era limitarnos extraordinariamente las posibilidades de poder interpretar desde un punto de vista jurídico que simplemente con tener una conexión a Internet que se conectaba con un servidor que estaba alojado en un tercero, el que fuera, ¿no? Que evidentemente tenía que garantizar de forma extraordinaria todas las medidas de seguridad, que ese resultado final que nos generaría sería una firma electrónica cualificada, no reconocida, porque disculpadme porque he hecho referencia a reconocida anteriormente, el concepto de firma reconocida es un concepto conforme a la legislación anterior, conforme a la ley de firma electrónica, no es fácil olvidarse de los conceptos que se lleva uno utilizando desde el año 2003. La firma electrónica cualificada, al final, es la firma que nos va a permitir poder utilizar, digamos, es la firma que tiene equivalencia a la firma manuscrita. Es decir, es la firma que representa nuestro puño y letra, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, la normativa lo dice expresamente que no debe olvidarse que otros sistemas de firma electrónica o de identificación electrónica, a pesar de que no sean cualificados, no se pueden negar los efectos jurídicos de esto, ¿vale? De estos otros sistemas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a los que al final acaben utilizando estos sistemas en sede judicial. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de que si no es una firma electrónica cualificada, podamos pensar que no es válido para acudir a un procedimiento judicial y demostrar que efectivamente ha sido realizado, ¿no? Y el reglamento, yo creo que el legislador en este punto ha querido destacar este punto precisamente para aclarar que podemos ir a la sede judicial o sede administrativa con una prueba basada en una firma electrónica o un servicio de confianza no cualificado y sin embargo tener valor completamente suficiente para acreditar el cumplimiento de la situación concreta en la que nos encontramos, ¿vale?
Más cuestiones en relación a, como decía, a esas auditorías de los cualificados. Se establece la obligación y además se aclara específicamente en relación a los costes de las auditorías que la obligación es que cada 2 años hay que hacer esa auditoría. Ahora mismo tenemos un plazo de vacatio de 1 año para poder llevar a cabo esa auditoría por parte de los prestadores, es decir, aquellos prestadores que dentro de 1 año no hayan hecho la auditoría y que a fecha de hoy estén siendo considerados como cualificados, automáticamente dejarán de ser cualificados y hasta que no certifiquen, digamos, que han hecho la auditoría, no podrán, digamos, no podrán volver a obtener esa homologación. Adicionalmente también los costes de esa auditoría, que los asumen son los prestadores. En eso ha querido ser la Unión Europea muy, muy clara y no dejar lugar a dudas y lo ha metido expresamente dentro de las disposiciones legales. Y en definitiva, al final esto y la diferenciación de un cualificado y un no cualificado, ¿por qué se hace? Básicamente porque lo que hace es introducir un nivel de seguridad mucho mayor, un nivel de control muchísimo mayor al existente hasta el momento, en el cual nos basamos en prácticamente meras declaraciones por parte de los prestadores. En este caso estamos hablando digamos, de un control previo, ¿vale? De un control previo muy, muy intenso, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta que el reglamento es muy claro respecto a si debe existir o no debe existir un control previo respecto a los prestadores no cualificados, dejando muy claro el reglamento que no debe haber por la parte de las autoridades de control, ningún tipo de control previo por parte de estas autoridades, de estos prestadores no cualificados, ¿vale? Esto es muy importante, se enuncia en 2 considerandos del reglamento y a su vez también en un artículo del propio reglamento en el cual quiere dejar muy claro, muy recalcado que las autoridades nacionales no pueden limitar, al menos no ex ante, no pueden limitar la creación, digamos, de nuevos servicios de confianza. Eso sí, pueden controlarlo ex post, ¿vale? Es decir, pueden hacer auditorías siempre y cuando estén justificadas, evaluaciones de cumplimiento siempre y cuando estén justificadas, derivadas o bien de denuncias o bien de, digamos, de situaciones de riesgo que se hayan producido o, bueno, digamos que tengan conocimiento de forma previa de que esas situaciones se hayan producido para poder abrir, digamos, justificadamente esos procesos de digamos, de control posterior, ¿no? Pasamos de un modelo, solamente con respecto a los cualificados, ¿vale? Pasamos de un modelo en el cual estamos hablando de que antes bastaba con notificar que queríamos iniciar una actividad como prestadores de servicios de certificación o ahora llamados de confianza, a un modelo en el cual para los cualificados es un modelo de de autorización, es decir, no basta solo con notificar que voy a iniciar una actividad, sino que es necesario llevar a cabo digamos, la autorización, ¿no? De la solicitud de una autorización previa presentación de esa auditoría y, digamos, la homologación posterior por parte de la autoridad de control. Adicionalmente, el reglamento deja en manos de los estados una figura, bueno, en España sí tenemos regulada, aunque no está, desde mi punto de vista, suficientemente regulada, deja en manos de los estados la decisión de si la quieren regular o no, que es la figura de los terceros de confianza. Al final, una figura del tercero de confianza no deja ser más que un tercero, ¿vale? Entidad, persona física, jurídica, que lo que viene a hacer es certificar que se ha producido una determinada operación contractual en un determinado momento. Con esto intento explicarlo de nuevo. Lo que hace es certificar que el usuario A ha contratado con el usuario B a través de una tienda de comercio electrónico, por ejemplo, y lo que hace es certificar que efectivamente se ha producido ese acuerdo de voluntades, que efectivamente se ha producido en un determinado momento concreto y, adicionalmente, que guarda, durante un plazo, según establece la legislación española actualmente, guarda durante al menos un plazo de 5 años esa información
con el fin de poder acreditar, en caso de que fuera necesario, si efectivamente se ha producido o no. Por ejemplo, en caso de que alguien impugne y diga que él no ha aceptado ese contrato online o que las condiciones del contrato online que se aceptaron no eran las que él la que después se están reclamando, ¿no? Sino que se está produciendo, digamos, una divergencia, ¿no? Entre lo que se dice que se aceptó y efectivamente después se afectó. En definitiva, estos terceros de confianza, mediante el uso de sellados de tiempo, garantizan la fecha exacta en la que se produjo ese contrato y además garantizan la integridad de la información. Más cuestiones. Bueno, se excluyen aquellos servicios de confianza que sean únicamente utilizados dentro de un entorno cerrado, por así decirlo, es decir, aquellas digamos, sistemas de identificación electrónica creados solamente, por ejemplo, para identificar a los empleados dentro de una misma organización, esos quedan excluidos del ámbito de la regulación. Y también es importante tener en cuenta que esta norma viene a establecer, viene a eliminar algo que existía en algunos países, que era el certificado de personas jurídicas, como tal, no el certificado de representante o de administrador o de una persona jurídica, sino el certificado de una persona jurídica como ente jurídico, ¿vale? Como ente que tiene capacidad de firmar documentos por sí mismo. Bueno, esto causó bastante revuelo, en España sí lo teníamos, causó bastante revuelo en su momento la creación de esta figura, en la medida en que, bueno, los juristas tradicionales pues siempre pensaban que, oye, una persona jurídica no tiene puño y letra para poder firmar, por lo tanto es un poco complicado hacerla, digamos, que tenga tenga un certificado de firma electrónica. Entonces, al final, en España al final se acabó regulando, en otros países de la Unión Europea no fue regulada, y esto lo que ha ocurrido es que al final en España hemos tenido que dar nuestro brazo a torcer, y en la medida que no está regulado en el certificado de firma electrónica de persona jurídica, va a tener que ser eliminado. De hecho, ya está en proceso de eliminación, y ya no, a partir del día 1 de julio, ningún prestador de servicios de certificación antes del día 1 de julio, de confianza a partir del día 1 de julio, emite certificados de firma electrónica de persona jurídica. Ya solamente se emiten certificados de representante, electrónicos de representante de persona jurídica, o sellos electrónicos de persona jurídica, que son parecidos, no son exactamente iguales en lo que a los efectos jurídicos que producen se refiere, pero bueno, son bastante parecidos. Respecto a las novedades con mayor impacto en entornos empresariales, sin duda alguna la firma electrónica en la nube, que comentábamos anteriormente. También la desaparición del certificado de persona jurídica, sin duda alguna. En España, por poner un ejemplo, era extraordinariamente utilizado, era muy utilizado. Millones de empresas utilizan ese certificado para poder realizar sus trámites con la agencia tributaria, que, repito, no va a pasar nada con esa desaparición, porque se va a sustituir automáticamente por otros certificados. La aparición del sello electrónico de empresa para operaciones, digamos, mucho más de sellado, mucho más automáticas, vamos a llamarlo, semiautomáticas, y también la regulación, como digo, de servicios electrónicos de confianza adicionales, como los que indicábamos y comentábamos anteriormente. Sin duda alguna son elementos absolutamente claves para poder llevar a cabo una adecuada, digamos, modernización, por así decirlo, de lo que ha venido a llamarse servicios digitales. Sin identidad y sin garantías de que quien dice firmar es el que dice aceptar o firmar determinado contrato, es muy complicado muy complicado el lograr crear un mercado único digital seguro, y creo que al final es dos partes de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Sin seguridad de quién tenemos detrás, de quién dice ser el que lleva a cabo la transacción, es imposible que la gente confíe en un mercado electrónico, y por tanto, siendo imposible que la gente confíe en un mercado electrónico, será imposible muy probablemente que el mercado electrónico único digital, se evolucione como debe evolucionar. Pasamos al tercero de los módulos, concretamente el de compraventa a distancia y protección de consumidores y seguridad, ¿no? Seguridad de las transacciones electrónicas.
Siempre me gusta dividir cualquier proceso de contratación, sea electrónico o no, al final se divide en tres fases grandes. Una primera fase, así lo define nuestra normativa, una primera fase de información precontractual, una segunda fase de contratación efectiva, es decir, cuando presta el consentimiento del usuario, y una tercera fase de confirmación de esa contratación. Es decir, cuando el usuario recibe el OK, por así decirlo, el OK por parte del prestador, ¿no? Del empresario en cuestión o de la entidad en cuestión con la que esté contratando. Las tres fases son esenciales. En la primera de ellas, la información precontractual, es la que utilizamos, se utiliza, perdón, para formar la voluntad, digamos, de los consumidores, ¿no? Para formar la voluntad de los consumidores y poder determinar, en definitiva, la oferta, por así decirlo, de qué es lo que estamos vendiéndole o él está solicitando comprar. Y, por supuesto, es esencial el contenido de la misma. Es, de hecho, probablemente la parte más esencial junto a la del consentimiento, porque es al final lo que constata si posteriormente puede haber un vicio del consentimiento o puede no haber un vicio del consentimiento en la prestación del consentimiento, como digo, en la fase 2 del proceso de contratación. Los requisitos formales, bueno, evidentemente la información debe ser clara, comprensible e inequívoca. Tiene que poder aportarse requisitos temporales, requisitos de posibilidad de archivo de las condiciones, es decir, tiene que haber la posibilidad de que el usuario tenga una copia de esas condiciones, de esa información precontractual también, no solamente del contrato ya aceptado. Respecto a los requisitos temporales, pues evidentemente tiene que ser, la información precontractual se tiene que dar de forma previa a la contratación y también de forma posterior a la contratación, cuando como indica en el grafiquito, tenemos la confirmación de esa contratación. Desde un punto de vista objetivos, tiene que identificarse, si estamos hablando de electrónico, tiene que identificarse cuál es el proceso de contratación, es decir, cuáles son las fases que el usuario va a llevar a cabo y cuándo se entiende que acepta o no acepta unas determinadas condiciones. Tienen que ser posibles subsanar errores en los procesos de contratación, tiene que informarse sobre las condiciones de lo que vamos a vender, la lengua o las lenguas del contrato, que se pueda celebrar en varios idiomas. Si hay, por ejemplo, un sistema de arbitraje o algún código de conducta para en caso de que hubiera conflicto, poder, solventarlo, poder atender, ¿no?, a ese conflicto sin tener que acudir a los tribunales. Y, como digo, siempre también es necesario que haya un acuse de recibo, una confirmación final del proceso de contratación. Respecto a exactamente qué es tomar por parte del prestador en esa información precontractual previa, bueno, lo tenéis ahí definido, artículo 97 de la Ley de Consumidores y Usuarios. No obstante, depende de los países, tenemos legislaciones específicas sobre contratación a distancia de determinados productos. Por poner un ejemplo, en España tenemos la Ley 22/2007, que lo que establece es la regulación específica para la contratación a distancia, comercialización y contratación a distancia de productos financieros. Es decir, cada vez que vayamos a vender productos financieros a distancia, obligatoriamente hay que dar cumplimiento a esas obligaciones específicas que nos establecen, ¿vale?, dadas las características propias de este tipo de productos, ¿no?, con las características propias que ya sabemos todos que tienen los productos financieros. Respecto, de forma genérica, no vamos a enunciar una a una porque las tenéis en la presentación. Evidentemente hay que informar sobre las características principales de los bienes o servicios que se vayan a contratar, identificar con quién está contratando, es decir, el empresario, ¿no?, o el prestador con el que estamos contratando. Hay que identificar también la dirección completa y los datos identificativos y de contacto con ese empresario. Es necesario también informar, evidentemente, del precio total de los bienes y servicios, como decía antes, de la lengua a las lenguas. Hay que informar también del derecho de desistimiento y específicamente tanto del plazo, y esto lo recalco porque muchas veces se olvida, tanto del plazo como de la forma, digamos, de ejercer ese derecho de desistimiento. Hay que informar, en todo caso, de ello.
hay que indicar al consumidor usuario que en caso, esto no tiene por qué darse siempre, hay que indicarle al consumidor usuario si tiene que asumir o no el coste de devolución de los bienes en caso de desistimiento o en caso de, digamos, de devolución fuera de ese plazo de ese plazo de desistimiento, en la medida en que si se produce dentro del plazo de desistimiento, en principio no podrían, digamos, imponerse la obligación de asumir determinados costes, salvo algunas circunstancias muy particulares. Hay que informar, lógicamente, de la duración del contrato. Si estamos hablando de una entrega de un bien, evidentemente la duración no es esencial en la medida en que se entrega el bien y ya, pero sí hay que informar de los plazos de garantías, hay que informar de si estamos en un servicio y cuánto va a durar ese servicio y cuáles son las condiciones, en definitiva, asociadas al servicio en cuestión. Esencial, y esto es fase de contratación, en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación podrá considerarse como aceptación de esta, es decir, no vale el consentimiento tácito, el consentimiento siempre tiene que ser explícito, expreso, inequívoco, bueno, son muchos los adjetivos que le podríamos llegar a poner, pero siempre tiene que ser de esta índole, no puede ser de otra, ¿vale? Si el empresario es en aceptación explícita del consumidor y usuario destinario de la oferta, le suministra un bien o servicio ofertado al consumidor, el usuario receptor no está obligado a su devolución en custodia, es decir, se podría quedar con ese bien. Estamos hablando de un caso en el cual un empresario manda como gancho, por así decirlo, un determinado producto al usuario sin que éste haya aceptado ninguna oferta ni nada por el estilo. A pesar de que sea gratuito, el usuario se puede quedar con ese producto y sin obligación de tener que devolvérselo a la entidad, ¿no? al empresario en cuestión. Respecto a la hora de la forma, digamos, la forma a la hora de ejecutar la contratación del producto o del servicio en cuestión, es necesario que no haya, en relación también con el consentimiento, que no haya dudas, por así decirlo, de que si el usuario ha prestado consentimiento o no ha prestado el consentimiento. Para esto, pues por ejemplo, en comercio electrónico se exige que haya, como pone en la presentación, obligación de que un botón de comprar, pedido con obligación de pago, una formulación análoga que permita, digamos, que sin lugar a dudas quien presione ese botón sepa que está contratando y que tiene que pagar una cantidad determinada al usuario. El no hacerlo podría suponer que posteriormente se entendiera que el usuario no ha, digamos, su vicio podría estar, digamos, en tela de juicio, ¿no? Que podría estar afectado, por así decirlo, ¿no? Seguimos, el siguiente es la confirmación de contratación, como decía. Aquí la clave es el concepto de soporte duradero. El concepto de soporte duradero es un concepto que en España al menos está definido legalmente y la Ley 22/2007, que os decía antes, y se establece que por soporte duradero se entiende todo instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida personalmente a él, requisito número 1, de modo que pueda recuperarla fácilmente durante un periodo de tiempo adecuado para los fines para los que la información está destinada, requisito 2, y que permita la reproducción sin cambios, es decir, garantizando la integridad de la información almacenada. ¿Esto con qué se consigue? Con certificados electrónicos de firma electrónica y con sellados de tiempo, lo que veíamos anteriormente. Podemos garantizar el momento exacto en el que se pone a disposición del usuario mediante un sellado de tiempo. Mediante este mismo sellado de tiempo podemos garantizar la integridad de la información, ¿no? Del contenido de esa comunicación. Y además podemos garantizar que es reproducible a posteriori, ¿vale? Es decir, que es accesible en cualquier momento. Ahí intervendría o sí o no la figura del tercero de confianza que hablamos anteriormente. No tiene por qué ser obligatorio la intervención del tercero de confianza. Evidentemente, sí ayuda la figura del tercero de confianza, la intervención de la figura del tercero de confianza ayuda totalmente para llevar a cabo el proceso, ¿no? Bueno, en la última slide, en la última parte viene SMS certificado y email certificado. ¿Por qué? Porque son dos sistemas que están siendo muy utilizados en España y en Europa, están siendo muy utilizados para la acreditación, por así decirlo, de
medios suficientes entendidos como soporte duradero, ¿vale? O bien por email, o bien por SMS, bueno, cualquiera de ellos al final si están correctamente hechos y adecuadamente diseñados desde un punto de vista tecnológico, nos pueden servir para poder acreditar el cumplimiento, ¿no?, del requisito del soporte duradero. Respecto a la monitorización y evaluación periódicamente por parte de las funciones del Compliance Officer, perdón, que no lo había dicho, respecto a consumidores y usuarios. Respecto a una de las funciones principales es el diseño, ¿no?, de esos procesos de contratación a distancia. El Compliance Officer debe ser parte de ese diseño para precisamente evitar y en definitiva reducirse riesgos de incumplimiento normativo. Acto y seguido debe, y una vez ya está implantado, adecuadamente implantado, debe garantizarse, el Compliance Officer, una de las funciones que debe llevar a cabo, es llevar a cabo procesos de monitorización y evaluación periódicos del cumplimiento de las obligaciones legales, tanto de la información precontractual como del consentimiento, y verificar que, evidentemente no una a una, porque sería imposible en una compañía de cierto tamaño, verificar permanentemente, o en cierta medida cada X tiempo, verificar que se está informando correctamente de forma previa, se está prestando un consentimiento adecuado en todos los casos, sin los cuales no se puede seguir adelante en el proceso de contratación, y adicionalmente que se pone a disposición un soporte duradero que da cumplimiento a los requisitos que veíamos antes. Si no diera cumplimiento, evidentemente no nos valdría, no estaríamos dando cumplimiento a las obligaciones legales. Por tanto, el Compliance Officer debería levantar la banderita y decir, oiga, aquí estamos asumiendo un riesgo que hay que evaluarlo y, en su caso, solventarlo. Debe evaluar también los riesgos asociados a los procesos de contratación a distancia y, concretamente, todas las compañías de venta a distancia, utilizan call centers para la venta, debe tenerse especial atención a todos los procesos de venta hechos verbalmente, porque es mucho más complicado controlarlos, ¿no? Porque al final depende de un operador que está hablando y que en un determinado momento puede decidir saltarse el script o el argumentario de contratación específico, ¿no? Y evidentemente tiene que identificar mejoras y proponer mejoras dentro del sistema para evitar, para reducir y, en su caso, evitar que se produzcan estos u otros tipos de riesgo que se pudieran producir asociados, digamos, a estos procesos a distancia. Por último, marketing publicidad, marketing compliance o publicidad y marketing online. Bueno, muy brevemente, de forma muy sucinta, la figura del Compliance Officer relacionado en el mundo del marketing online desde mi punto de vista es clave de forma previa al inicio de las campañas y clave de forma posterior a la hora de monitorizar el tipo de campañas de public y de marketing online que se están haciendo. ¿Por qué digo que su intervención se tiene que dar en los dos lados? Bueno, es sencillo. Al final se tiene que dar en el primero de los lados, se tiene que dar porque al principio se tiene que dar de forma previa, se tiene que dar porque la forma, digamos, de evitar riesgos es teniendo una definición exacta de dónde están los límites que se pueden cruzar y los límites que no se pueden cruzar. En siguiente lugar, tenemos que, y entiendo que eso es una labor del Compliance Officer absolutamente esencial. En segundo lugar, es a posteriori, porque una vez se estén ejecutando las campañas, y todos sabemos que las campañas online son campañas muy de publicidad o de marketing online, y de marketing online son campañas muy rápidas, muy ágiles, como todo lo que se lleva a cabo online, hace necesario que los prestadores, ¿no?, tengan que tener en consideración que los prestadores, los anunciantes, tengan que tener en consideración una serie de aspectos. Esos aspectos, pues, muy bien definidos que estén por parte de la asesoría jurídica de Compliance Officer en su momento, en momentos previos, es posible que en un determinado momento, pues, por una mayor agresividad, por lograr un mayor retorno de la inversión, pues se decidan matizar, ¿no? Y se decidan, pues, interpretar de determinadas formas para evitar, para lograr más efectividad, ¿no? En
en este sentido, tenemos que tener en cuenta que el marketing compliance se puede producir, se puede matizar, digamos, perdón, en múltiples situaciones. Por ejemplo, he intentado poner aquí algunos de los pantallazos de las situaciones que se podrían llegar a dar, cogiendo pantallazos de casos, en algunos casos importantes que se han judicializado, como es el caso del derecho de marcas, por ejemplo, el uso de marcas en publicidad en buscadores. Si veis, por ejemplo, en este caso, introduciendo la marca registrada telefónica en el buscador Google, el resultado que nos estaba mostrando era promocionesyastel.com. Yastel es una compañía operadora de telecomunicaciones perteneciente al grupo Orange en España, en Europa, perdón, que al final lo que estaban haciendo los titulares de esta página web, y entiendo que sería Orange, Yastel en su caso, estaban haciendo publicidad, introduciendo publicidad de Yastel siempre que los usuarios buscaran la palabra telefónica, ¿no? Haciendo uso de la marca de la otra entidad. Tenemos otro caso, por ejemplo, el caso de meta-tagging, que lo que hace es introducir en el código fuente de la página, en el header, por ejemplo, en el punto, digamos, del código fuente de la página web, donde se identifica cuál es la actividad de esa página web, la descripción de la actividad de esa página web, lo que estás introduciendo es otra marca registrada, probablemente de tu competencia, ¿vale? En este caso, highplus.com estaba introduciendo el concepto Más Altos. Más Altos es una marca registrada de zapatos con alzas en España, que ha generado, pues, probablemente los dos casos más relevantes en materia digamos, de publicidad online o de uso no autorizado de marcas en Internet, ¿no? Y bueno, el último de los casos es la configuración de una campaña parecida a la que teníamos arriba, la configuración de una campaña con la palabra iPhone por parte de una determinada compañía, en la cual, pues bueno, al final lo que estás haciendo es una campaña no de SEO, es una campaña de SEM, no es de Search Engine Optimization, de SEO, sino que es de publicidad online, propiamente dicho, es decir, es una publicidad por la que hay que pagar, en este caso a Google. ¿Y qué dice la jurisprudencia en este sentido? Pues, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la ley de marcas establece, bueno, lo que veis en pantalla es que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El titular de la marca registrada podrá prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. ¿Qué se puede prohibir? Bueno, lo primero es que se utilice el signo, es decir, lo que es el logotipo, ¿no?, de la marca, en cualquier tipo de documento o en la publicidad. A su vez también que, bueno, logotipo o denominación, que evidentemente uno contiene la otra. También limitar que se puedan utilizar la marca en redes de comunicación telemáticas, Internet, o como nombre de dominio. El problema está en qué ha dicho la jurisprudencia. En la jurisprudencia lo que ha dicho es que no es suficiente con que alguien introduzca como criterio de una marca determinada e introduzca como criterio de búsqueda dentro de sus criterios de búsqueda online, no es suficiente con que solamente introduzca la marca del competidor, por ejemplo, ¿vale? Lo que es necesario es que dentro del anuncio, ¿vale?, es decir, dentro de lo que es vuelvo a la pantalla anterior, dentro de este, digamos, título, por así decirlo, del anuncio, o de este que estamos viendo aquí, el anunciante introduzca la palabra que es la marca de ese competidor, ¿vale? Y concretamente, ¿por qué dice esto el tribunal? Lo que está diciendo básicamente es que no es suficiente para un usuario medio para engañar, entre comillas, y digamos, afectar de forma suficiente el riesgo de confusión, para generar el riesgo de confusión de forma suficiente, no es suficiente con que simplemente se introduzca como un criterio de búsqueda, ¿vale? Sino que cualquier usuario medio que ve este anuncio buscando la palabra telefónica en España, sabe que Yastel no es telefónica. Por lo tanto, si pincha en Yastel es porque también le interesa Yastel, no solamente telefónica, a pesar de que su búsqueda solamente fuera de telefónica.
Esa es, de forma muy resumida, cuál viene a ser el criterio jurisprudencial que hay ahora mismo, tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como tribunales nacionales de España, Alemania, Francia, Italia. Son muchas ya las sentencias que hay. Cuidado. Esto es desde un punto de vista puramente de marcas, de derecho de marcas, pero desde el punto de vista de competencia desleal, la normativa también es muy clara en este sentido. Puede ser considerado un acto de competencia desleal el uso de la marca de un tercero para lograr aprovecharte injustamente de la inversión publicitaria que este tercero estaba haciendo. Todavía no hay ninguna sentencia al respecto de esto en territorio Unión Europea, pero esperamos que en breve tengamos alguna resolución en la cual veremos qué nos dictan los jueces. En definitiva, ley de competencia desleal, ley de marcas, ley de publicidad, son las tres normas que van a regir en materia de marketing online y de marketing online. Y por último, la LSSI-CE, Directiva Europea de Comercio Electrónico, en relación a las comunicaciones comerciales no deseadas. Ley de competencia desleal, como decía, aprovechamiento de esfuerzo y reputación ajena. Ley de marcas, uso no autorizado de marcas registradas. En muchas ocasiones pueden estar relacionadas en una misma demanda ley de marcas y ley de competencia desleal, aunque no es obligatorio que lo estuvieran. Y en tercer lugar, ley de publicidad, concretamente publicidad ilícita, en la medida en que, en todos los países y en la Unión Europea también, además de forma bastante férrea, hay legislaciones muy específicas respecto a qué tipo de publicidad puede realizarse y qué tipo de publicidad no puede realizarse. Evidentemente, como compliance officer, tenemos que tener también en cuenta que este tipo de solicitudes, ¿vale? Este tipo de solicitudes, este tipo de publicidad tiene que ser al menos verificada por parte del compliance officer para evitar riesgos a posteriori. Puede ser que el compliance officer no lo verifique de forma previa, sino que lo verifica a posteriori y sea la asesoría jurídica la que lo verifica si están independizadas ambas actividades, la que se encarga de esa verificación posterior. Anterior, la asesoría jurídica y posterior el compliance. Pero, en definitiva, el compliance officer sí tiene que tener acceso y sí tiene que verificar con un fin claro, que es reducir los riesgos de que se puedan producir o bien sanciones o bien reclamaciones por parte de los usuarios. Hemos llegado al último slide. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer poder participar junto con Juridia en esta lección. Cualquier cuestión quedo a su disposición para cualquier necesidad que puedan tener. Sin más, muchísimas gracias.